Altro.com. Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a este especial de Oriente Noticias. Hoy el tema de las víctimas, preocupación nacional, pero el gobierno nacional lidera afortunadamente una serie de procesos de reparación a las víctimas para que puedan recuperar sus vidas de manera definitiva. Alan Jara es el director de la Unidad Nacional de Reparación a las Víctimas, de atención a las víctimas. Doctor Alan, bienvenido. Un gusto saludarlos, saludar a todos los televidentes y desde luego de manera muy especial a la población víctima acá en Santander. Bueno, en esta semana usted lideró un evento sumamente importante que se trata de uno de los aspectos, uno de los puntos que tiene que ver con este proceso de mejorar la vida y de recuperar la vida, como decía al principio, de las víctimas. ¿En qué consistió esta actividad de reparación? La ley de víctimas, que cumple 5 años precisamente, prevé una serie de acciones por parte del gobierno para poder atender y reparar a las víctimas. Una de esas acciones es la indemnización administrativa, es decir, asignarle unos recursos para que la víctima que perdió todo, que sufrió lo indecible, pueda retomar la vida. Se hace primero una acción de atención de emergencia, después se hace una ayuda humanitaria, se busca una atención psicosocial, para finalmente, en esa ruta de atención, terminar en esta indemnización administrativa que, acompañada de acciones de apoyo para que esos recursos sean invertidos de la mejor manera, deben permitir que la víctima supere esa condición de vulnerabilidad a la que se vio sometida por el conflicto. Usted es víctima también del conflicto. ¿Una reparación de estas características son suficientes para que la gente, pues digamos, quede tranquila en el alma, si se quiere decir? Nunca nada podrá reparar lo que es una pérdida de un ser querido. Perder un hijo, perder un hermano, un padre, o verse sometido a que en su familia haya personas desaparecidas, o que hayan personas asesinadas o secuestradas o mutiladas. Nunca ninguna plata en el mundo podrá compensar nada de eso. De lo que se trata entonces es de una acción reparadora, de una acción dignificante que le diga a la víctima: la sociedad, el Estado, es consciente del daño que usted sufrió por el conflicto y quiere ayudarlo a que retome la vida. Y esa ayuda pues es la atención psicosocial, esa ayuda es la ayuda humanitaria, esa ayuda es también una indemnización administrativa, que nunca puede ser tomada como algo para compensar lo que pasó, porque nada compensará eso jamás, pero sí que haya una acción que evite que continúe una especie de revictimización que se da cuando la sociedad ignora, cuando la sociedad cierra los ojos ante el dolor de una familia, y lo hace muchas veces casi que como un mecanismo de defensa de la sociedad misma, pero la víctima requiere de ese apoyo, requiere de esa ayuda. Por eso es tan importante este proceso que estuvimos haciendo acá en Bucaramanga. Veamos la siguiente información que nos complementa, nos da mucho más contexto de qué se reparó exactamente, en este caso en Santander, en Bucaramanga. Víctimas como Sabina Guerrero, quien perdió a su hijo en medio de la guerra, consideran que si bien esta reparación no lo es todo, sí le ayuda para superar hoy las difíciles condiciones de su vida. Pienso hacer unos proyectos así para mi vejez. Pienso también como para una vivienda. En ese mismo sentido se expresó Daniel Corso Olarte. Para él, el acto de reparación administrativa es de gran ayuda. Es un beneficio que nos va a servir de pronto para el resto de los añitos que nos queda. En el acto de dignificación de las víctimas en Bucaramanga se entregaron 400 cartas de reparación administrativa por un monto de 3.000 millones de pesos. Continuamos con el doctor Alan Jara. Doctor, en este caso, de cuando se le entrega a las víctimas alguna reparación, alguna indemnización, se agradece, pues está el agradecimiento. ¿Cuál ha sido la reacción general, cómo evalúa usted, de las víctimas en esa intención de continuar y de recuperar su vida? Una persona que ha sido víctima
desde luego necesita mucha ayuda. Tenemos un registro de víctimas de más de 8 millones de personas. Por tanto, pensar en que se puedan arreglar todos los problemas a todas las víctimas en un solo instante es algo imposible para cualquier Estado. Esto para decirle que todos los esfuerzos que hace el gobierno terminan sumando una cifra muy alta, pero desde luego para la víctima no se le van a solucionar todos sus problemas. Entonces, la mayoría de la población víctima entiende esta circunstancia y agradece el que por lo menos haya sido tenido en cuenta, el que por lo menos se le reconozca esa condición de víctima y se le brinde un apoyo. Pero desde luego somos conscientes pues, que con eso no se arreglan todos los problemas, porque es una condición tan triste la de tener que haber salido de un territorio, haber perdido todo o haber perdido a alguien y por esa misma circunstancia verse en condiciones que no eran las que tenía antes y poderse recuperar no es una tarea sencilla y ahí es donde el Estado trata de ayudar. En este caso, pues digamos, están los testimonios de las víctimas, algunos pues digamos dando sus ejemplos para salir adelante. El dinero no lo es todo, sin embargo se requiere dinero permanentemente. ¿Cómo está haciendo el gobierno nacional para obtener recursos? Bueno, hay un fondo que debe recibir ingresos de 3 fuentes principalmente. Una, el presupuesto nacional, que el gobierno no solo impulsó la aprobación de la ley de víctimas, creó una institucionalidad para ello, la unidad para las víctimas, la unidad para la restitución de tierras, lo de memoria histórica, sino que también le ha asignado recursos muy importantes a ello. El presupuesto de la unidad de este año son cerca de 1.800.000.000.000, que es una cifra muy importante, pero que desde luego en el contexto de un universo de más de 8 millones de víctimas, pues termina siendo corta. Y entonces eso hay que complementarlo, como decía, con cooperación internacional y con bienes de los victimarios, habidos ilegítimamente, ilegalmente. Y ese es un proceso que se ha venido dando. La unidad tiene un fondo en el cual pues hay desde fincas, viviendas, bienes muebles, bueno, hasta relojes. Y todo eso debe desde luego orientarse a la reparación. Y en la medida de que se continúe avanzando en este tema, pues a ese fondo tendrán que llegar nuevos recursos para ayudar a la reparación. ¿Cómo les ha ido con las subastas? En algunos casos ha sido difícil pues, vender algunas propiedades, pero ¿qué balance podemos presentar? Sí, no, ha sido un ejercicio importante en la medida que esos bienes pues, tengan una vocación reparadora, es sencillo hacerlo, pero en la medida que no, pues ahí es que subastarlos, monetizarlos y con esos recursos atender a quienes han sido víctimas precisamente de esas personas que en procesos de justicia y paz se han acogido y lo que vendrá, porque pues hay que ser también conscientes de que se viene este tema de la paz y que allí también habrá unas víctimas que hoy no han declarado y habrá también unos bienes que tendrán que entrar a ese fondo de reparación. El caso de los gobernadores, de los alcaldes, ¿cuál es el compromiso que deben asumir también en este proceso de reparación a las víctimas? Muy importante eso, porque no se trata de que la unidad de víctimas es la que tiene que hacer todo, se trata de que la unidad de víctimas tiene que articular todo. Hay un sistema que se llama el SNARIF y ese sistema lo que permite es que se articulen 53 entidades del orden nacional con los 32 gobernaciones, con los 1.102 municipios y que todos ellos, conjuntamente con las demás instituciones del Estado, deben articular y garantizar una oferta de bienes, de servicios, de requerimientos para suplir las carencias que tiene la población víctima. Y solo así, como resultado de ese esfuerzo conjunto de todos, pues se va a lograr. Esta ley es de 2011, tiene 5 años. Los anteriores alcaldes y gobernadores, algunos alcanzamos a incluir estos temas, otros no. Pero en este momento, todos los gobernadores y alcaldes, desde luego, ya alcanzaron a hacer ese ejercicio
Y es muy importante que este tema no se vea como un cuerpo extraño, como una dificultad que no es propia, porque lo es. Las víctimas viven en los municipios, viven en los departamentos y desde luego requieren de la acción de las entidades territoriales. La idea es que recursos del orden nacional se puedan sumar a los esfuerzos que desde una alcaldía o una gobernación se pueden hacer y brindar los mejores programas para la población víctima. Escuchemos al alcalde de Bucaramanga, el ingeniero Rodolfo Hernández, pues el mensaje que también les envía a las víctimas, pero también una propuesta que tiene para recoger fondos y obviamente mejorar la calidad de vida de todas las personas, incluidas las víctimas. Que este es un pequeño paso para las víctimas, pero un gran paso para la reconciliación. Como ve, todo el mundo está conmovido de que hoy arranca parte aquí en Santander lo que es la compensación económica a las víctimas, que cualquier suma es poquito para lo que tocó sufrir, pero este es un gesto, un abrazo que le da el gobierno a todos los que sufrieron ese flagelo para empezar a hacer la reconciliación. Si no hay reconciliación, no hay trabajo productivo, eso se regenera en otras cosas. Esperamos generar trabajo como el que estamos proponiendo en la alcaldía, de vincular a la gente víctimas del conflicto y alguna gente muy humilde, muy pobre, a que se apodere de las empresas que le prestan servicios al Estado y los rendimientos que produzcan esas empresas sea para repartirlos entre los mismos trabajadores. Son las propuestas desde la alcaldía de Bucaramanga. Doctora Alan Jara, ¿cómo ve usted este tipo de iniciativas y además del mensaje que envió el alcalde a los ciudadanos y a las víctimas? Yo creo que es muy positivo en la medida en que se están planteando acciones concretas y esas acciones concretas pues van a permitir que 1, 2, 10, 100, 1000 familias puedan acceder a una oferta de empleo, puedan acceder a una oferta de generación de ingreso y de esa manera a través de su propia acción, pues no generar una dependencia, no generar como un asistencialismo, sino por el contrario, mover proyectos productivos. Creo que es una idea interesante que complementada con la oferta del Estado que debe hacerse, complementada con ofertas como la que desde el Ministerio de Trabajo se está planteando, con el SENA, con las cajas de compensación, que precisamente participamos en una feria en ese sentido aquí en el marco de la reparación que se hacía, pues va a permitir que las víctimas tengan esa oportunidad laboral. Es que nadie quiere vivir de ser víctima, uno lo que quiere es poder trabajar y creo que estas iniciativas concretas son bien positivas. Escuchemos también al gobernador de Santander, al doctor Didier Tavera, pues también el mensaje que le envía a las víctimas y el trabajo que se viene realizando desde Santander y obviamente este trabajo en coordinación a nivel nacional. Celebramos esta reparación, pues una suma que uno dice 3.000 millones, pero que no compensan todo el daño que han vivido. En el caso de Santander son más de 160.000 víctimas las que tiene, el caso del país, más de 7 millones de desplazados, más de 1 millón de homicidios, que es dura la tarea, pero que ya este gobierno se ha empeñado y va a alcanzar cerca de 700.000 víctimas reparadas que se tienen que seguir dando este proceso. La única forma de acabar la fábrica de víctimas es con la paz. Es encontrarle el fin a ese conflicto interno armado absurdo de más de 50 años que lo que le ha generado al país y a Santander es atraso. Miren cómo Santander, que viene viviendo un posconflicto de hace ya cerca de 10 años, que venimos avanzando en el proceso cuando declaramos casi que a Santander libre de subversión, libre de mal llamados paramilitares, este departamento ha avanzado, este departamento ha podido crecer y eso es lo que queremos que haya para Colombia. Ahora le pedimos al gobierno nacional que con este sí a la paz, con este proceso, con ese fin de la terminación del conflicto, lleguen oportunidades y lleguen realmente proyectos alternativos para que volvamos al campo, para que sea aspiracional la ruralidad y por eso le hemos dedicado un capítulo importante en el plan de desarrollo y en el programa de gobierno. Bueno, doctora Alan Jara, también el mensaje del gobernador, ¿qué decir sobre este tema? Pues muy importante porque lo que está planteando el gobernador es precisamente ese trabajo articulado, que es lo que desde el gobierno nacional hemos venido planteando, la necesidad de apoyarnos y de apoyarse en las regiones y en el nivel central. Yo soy amigo de desconcentrar esfuerzos, de descentralizar, pero desde luego con recursos también.
Así que vamos a tener aquí un ejercicio importante, pero lo fundamental de todo esto es que eso beneficia a las víctimas. Todo lo que nosotros hacemos tiene que tener ese propósito, ese norte, que es lo que hemos hablado con la dirección territorial, lo que hemos hablado con los funcionarios en todo el país. Siempre el objeto es que la población víctima reciba una mejor atención, que no tenga que poner tutelas, que no tenga que poner derechos de petición, que sepa sus derechos y cuándo puede ejercerlos, entendiendo que la misma ley pues da una gradualidad, da una temporalidad que como decíamos pues es imposible resolver en un día, pero que lo que sí tiene que ser claro es cuáles son los criterios, con base en qué y cuándo le toca a cada uno poder recibir ese apoyo del gobierno para superar esa condición. Y usted lo ha hecho para que no se tenga que recurrir a tutelas. Veamos, por ejemplo, el siguiente testimonio que precisamente advierten y se cuestionan eso. ¿Por qué recurrir a tutelas? Lo que ha venido sucediendo con la unidad de víctimas es que las personas que son víctimas realmente les ha tocado primero les mandan derecho de petición, vuelven y reiteran, no responden. Acabo de pasando 3, 4 meses y aún no responde. Se pone la tutela y la tutela dándole la razón el juez de la República que sí le han vulnerado el derecho, tampoco la responden. Toca acudir al desacato y el desacato aún se demora hasta un año. Llevamos un desacato desde 2015, un desacato que llevamos de un señor que por desacato, ahí sí la llamaron para que hoy vinieran a reclamarse, pero no es realmente como la unidad dice que los respalda, que los entiende, que los comprende. ¿Qué responderle a las víctimas que, como usted advertía, así, ojalá no se tenga que recurrir a tutelas, pero pasan estas situaciones? ¿Qué mensaje también enviarles? No, la tutela es de las grandes conquistas del pueblo colombiano en la Constitución del 91. Yo creo que es la herramienta más utilizada por los colombianos, especialmente en temas que no fluyen como se quiere o como se necesita que fluyan. En materia de salud, por ejemplo, con frecuencia se recurre a eso. Y en el tema de víctimas también. Cuando se pone una tutela, desde luego es porque hay un derecho y se está reclamando ese derecho, un derecho fundamental, y tienen no solamente los jueces y todos los que atienden esto, una acción que obligue a la entidad, a la unidad en este caso, a responder, pero que además de ello, pues hay que entender que esa circunstancia la viven los 8 millones de víctimas. Entonces, nosotros estamos planteando un plan de trabajo que permita que la tutela no sea el único criterio de priorización, sino sea la condición de vulnerabilidad de la víctima, pero también atender los requerimientos de tutela y hacer ese esfuerzo conjunto de 2 filas que digamos hay hoy para que quede una sola y esa sola permita la atención sin que haya necesidad de recurrir a tutela. Eso es un proceso, eso no lo vamos a lograr en un día, pero sí, para ello nos vamos a apoyar mucho en las direcciones territoriales que tiene la entidad, como es el caso aquí en Santander. Estamos en este especial de Oriente Noticias, hacemos una pausa, ya regresamos con el doctor Alan Jara, porque el punto esencial también viene el posconflicto, cómo se preparan también las víctimas y obviamente todo este trabajo que se hace desde esta oficina que lidera el doctor Alan Jara. Ya regresamos. Continuamos en este especial de Oriente Noticias. El doctor Alan Jara es el director nacional de la unidad de víctimas. En este caso que se avecina ya el posconflicto, incluso algunos dicen es que ya estamos en el posconflicto, debe haber cambio de actitud de todos los ciudadanos, pero obviamente esto implica a las víctimas darnos una oportunidad y las víctimas parece que son las que han enviado un mensaje más en este sentido. Usted que ha sido víctima también, ¿por qué no nos comparte esta experiencia? Sí, yo he percibido en todo el territorio cómo la disposición de las víctimas a favor de la paz, de la reconciliación, del perdón, tiene más fuerza en ese núcleo que en los que, gracias a Dios, no les ha correspondido ser víctimas. Y cuando yo pregunto el por qué, siempre la respuesta es una: yo no quiero que a otro le pase lo que a mí me pasó.
Y eso lo dijeron hoy también en el evento que estábamos y me lo han dicho a lo largo y ancho del país. Y esa es una reflexión muy importante, porque es una reflexión a partir del dolor, a partir del sufrimiento, a partir de lo duro que ha sido el conflicto para centenares, miles, millones de familias colombianas. La oportunidad de la paz, el momento histórico que estamos viviendo, la terminación del conflicto, pues se convierte en la gran oportunidad para el país, especialmente para las regiones que han sido más golpeadas por el conflicto, y aquí las hay, y especialmente también para las personas que han sido más golpeadas por el conflicto, que aquí desde luego también las hay. Y esa gran oportunidad es la que tenemos que aprovechar para poder lograr lo que durante tantos años no se ha podido hacer. Y es que los sueños de esas personas se puedan construir, es que la presencia del Estado, entendiendo como Estado salud, vivienda, educación, vías, llegue a esas zonas donde hay una deuda histórica con ellas, pero por sobre todo la gran oportunidad para que los colombianos podamos tener una sociedad que sea capaz de dirimir conflictos sin la violencia. Usted puede pensar de una manera, yo de otra, eso puede generar un conflicto, más nunca un conflicto armado, más nunca el que ese conflicto genere violencia. Y eso es un cambio de actitud, es un cambio de actitud que requiere mucha pedagogía, que requiere sobre todo mucha disposición, y esa disposición desde luego yo estoy seguro que se va generando en la medida en que se van también generando hechos de paz, y esos hechos de paz pues los estamos viviendo en los territorios. Y de ahí pues la importancia, pues digamos, de seguir apoyando este proceso de resolución de conflictos como se viene haciendo a través del diálogo. Veamos algunos testimonios precisamente que llevan el mensaje en este sentido. Nacido en La Concepción, provincia de García Rovira, Santander, Víctor Julio Borrero Vera es uno de esos santanderianos emprendedores que a sus casi 90 años es ejemplo de tenacidad y superación, a quien un secuestro lo marcó para toda su vida, pero no impidió que sus sueños siguieran adelante y con valor retomó con más fortaleza su trabajo para sacar adelante a su familia con su empresa La Nacional. Hoy, don Víctor Julio, con la sabiduría de sus años, nos deja uno de los mensajes de perdón más importantes para lograr la paz. Me vendieron a la FARC. A la FARC. ¿Y eso yo presencié eso porque a mí me dejaron en un sitio y vi cuando los tipos que me secuestraron se fueron a hablar con otra gente, que ellos cuando ya pasé a manos de ellos me vendaron, me subieron a un jeep y me llevaron para el monte, para el monte, por allá estuve por clima frío, yo estuve siempre en clima frío. Yo pensaba que tener una vejez digna, pensaba, cuando me secuestraron, pensaba jubilarme, retirarme ya del trabajo. Yo tenía 68 años, hoy tengo 89, cumplidos ya. Y me tocó seguir trabajando. El gobierno no se preocupaba por las víctimas, no hubo gobierno que se preocupara por las víctimas, en realidad, del secuestro. Yo pienso que este gobierno está como tomando cartas en el asunto, ¿no? Ojalá Dios haya auxilio para tantos, materialmente no encontraron. Afortunadamente Dios me ha favorecido con salud, a pesar de los infartos yo he tenido salud porque siempre he trabajado. Entonces la confianza, la esperanza es de que en realidad con la paz haya recursos para ayudar a las víctimas, para ayudar a tanta gente, para ayudar a tanta necesidad que hay. Si Colombia no logra la paz por medio del diálogo, es muy difícil. Es muy difícil. Es solamente por medio del diálogo. A bala es muy difícil que se logre. Soldados y policías y humildes campesinos muertos y uno desde la ciudad
atizando, no puede ser eso, no puede continuar. Que lo más bello del ser humano, lo más noble es el perdón. Cuando yo me vine de los guerrilleros, les dije, yo contra ustedes no tengo nada. Si Dios me da la oportunidad de servirles, lo haré con mucho gusto. Y las puertas de mi casa están abiertas. Si alguno tiene necesidad algún día de irme a buscar, búsquenme. Quedan ustedes con los siguientes testimonios, las siguientes experiencias de vida, pues la gente que es víctima del conflicto en Colombia y ha logrado superar esta situación. Bueno, mi mamá era la secretaria del Juzgado Promiscuo Municipal del Carmen, norte de Santander. 22 años al servicio de la rama judicial. Pues obviamente por ser un pueblo del norte de Santander muy marcado por la violencia de muchos grupos armados al margen de la ley. Como tal, mi mamá antes de su muerte, 2 años antes de su muerte, venía con muchas intimidaciones. Bueno, eso fue el 25 de agosto del año 2000. Un día antes eso fue un viernes, un día antes en horas de la tarde yo viajé del Carmen hasta Ocaña con mi hija menor porque necesitábamos girarle una plata a mi hermano que estaba en la escuela militar. Durante todo el día haciendo vueltas, tomamos un bus de servicio un carro, una camioneta de servicio público, de vuelta al Carmen. Una vez terminadas las diligencias, la vereda del Cangrejo, nos salen unos 6 hombres armados haciendo disparos al aire y a la camioneta, al vehículo donde nos movilizábamos. Nos hacen bajar de la camioneta, le piden documentos a unas personas que iban de pasajeros también. Pero en especial era con mi mamá. Bueno, ese día me encontraba con unas contraguerrillas de las autodefensas en sitio del Alto Lucero, que queda como del casco urbano de Ocaña por allá 1 hora y media aproximadamente. Cuando recibí una llamada del comandante urbano que me necesitaban con urgencia en Ocaña, si podía desplazarme, que era para un operativo de una supuesta colaboradora de la guerrilla. Ponen al tanto quién era la señora, que la habían estado siguiendo en la mañana, que estaba con una hija y que la hija tenía una niña de brazos, ¿sí? Y que pues que era para matarla, eliminarla, ¿sí? Tenía 21 años de edad. Y Sara Mariana, mi hija mayor, le faltaban 15 días para cumplir 1 añito. Se le acerca a ella uno de los muchachos que se habían bajado, que pertenecían al grupo, y le piden sus documentos. Yo me le acerco a mi mamá y le digo: mamá, te amo con toda mi alma. El muchacho, alias Diomedes, le pregunta que yo que soy de ella. Ella automáticamente me niega. Me dice: ella no es nada mío, tranquilízese niña, que nada va a pasar. Él se me acerca y me dice: si usted no tiene nada que ver con esta señora, retírese. Alias Diomedes le dice a mi mamá: mi comandante necesita hablar con usted. Mi mamá le dice: si él necesita hablar conmigo, que venga él hasta acá. Juliet, la hija, sí estaba ahí, llevaba una niña de brazos y pues es verdad que en el momento que le dieron muerte yo ya estaba un poco retirado, me había retirado del sitio de la escena del crimen. Diomedes le dice: la señora no quiere ir. Y una voz de la trocha le grita: dele, Diomedes. Mi mamá cae automáticamente con un solo disparo. El sicario termina
rematándola, pisoteándola y agrediéndola verbalmente. No me dejaron acercarme a ella. Nos hacen subir a la camioneta. Llegamos al Carmen. Ni siquiera pudimos ir por ella a Ocaña. Tuvimos que pedirle el favor a un amigo del pueblo que fuera por ella a la morgue. Yo sabía una verdad, ¿sí? Sabía las amenazas que estaba recibiendo mi mamá, sabía lo intimidada que se sentía, sabía que ella no pertenecía a ningún grupo armado al margen de la ley, mucho menos los señalamientos que se les estaban haciendo, y aparte de eso, lo que a través de esos señalamientos le ocasiona la muerte a mi mamá. Eso fue una lucha, eso fue algo tenaz, algo que me sorprendió a mí demasiado, por dos motivos. Primero, ella quería conocer la verdad, el por qué le habían matado a la mamá. El segundo motivo, la insistencia. Es una niña que me insistió demasiado al fiscal, a los investigadores, que yo no estaba diciendo la verdad en las versiones, que ella quería descansar, que tenía 14 años de esta lucha, de este sufrimiento, hasta con problemas psiquiátricos ya. Le digo, señor fiscal, quiero aclarar la muerte de la señora Rosalba Contreras de Castro, pero después me entero, después de la muerte de ella, llego y confirmo que ella no era ninguna guerrillera. Ella dijo, yo no tengo rencor dentro de mi corazón, ni tengo resentimiento con usted. Yo a usted lo perdono de corazón. Y sentí dentro de mí esa tristeza por haberle quitado la vida a una persona inocente. Sentí ese día que había dejado ir a mi mamá. Sentía que ya ella había descansado y que podía abrirme paso a nuevas cosas en mi vida. Empecé a entender lo maravilloso que es perdonar, lo grande y humano que te hace poder reconciliarte con esa persona que te hizo daño. Es una experiencia muy humana y divina que te hace grande y te hace crecer espiritualmente. En ese proceso de perdón, el perdón es una decisión. Tú decides si quieres o no quieres perdonar. Julia, yo quiero decirle de que para mí es como una hija más y que me perdone. Yo sé que me ha perdonado, pero nuevamente le vuelvo a pedir perdón y que esto sea un ejemplo para todas las comunidades del conflicto, para todos los victimarios y víctimas, un ejemplo para el gobierno, para los estratos judiciales, que tan solo el ser humano no se castiga con cárceles, sino con algo de reconciliación, y personas como Juliede que llegan a un perdón. José Antonio para mí fue esa luz al final del túnel. El perdón para mí me liberó. El perdón para mí sanó. Y no está en mi corazón seguir albergando más rabia ni más deseo de justicia. Como te digo, arriba está Dios y aquí en la tierra están las leyes. Punto. Y lo único que nos puede llevar a la paz a todos los colombianos es el perdón, pero un perdón de todo corazón como lo hizo Julián. Del resto es muy difícil y seguiremos en guerra. Doctora Lángara, ha venido usted también desarrollando una serie de actividades pensando precisamente en las víctimas, una alianza con Fundación de Periodistas para la Paz, con el Canal TRO, Televisión Regional del Oriente. Explíquenos un poco los alcances. Hay muchas personas que quieren ayudar a lo de la paz, que quieren ayudar a la terminación del conflicto, que quieren ayudar a las víctimas.
y le dicen a uno, yo cómo puedo hacer, cómo puedo ayudar, cómo lo logro. Y sin duda, pues es desde el día a día, en una actitud de reconciliación y no de vendetta, de revancha, en una actitud conciliadora y de reconciliación y no de agresividad y de intolerancia. Y también en acciones que, como en el caso, por ejemplo, de la Fundación de los Periodistas por la Paz, cumplirían con una misión que va más allá de su trabajo, pero que sí tiene una condición social muy importante, de responsabilidad social. Y desde luego esas tareas pues son las que también la unidad debe hacerlo por mandato legal. Por tanto, en la medida en que nosotros podamos convocar no solo al alcalde, no solo al gobernador, a la asamblea, al consejo, la sociedad en su conjunto, sino también el sector privado, los empresarios, organizaciones sociales y en este caso en particular algo muy importante como son medios de comunicación, periodistas que también han sido víctimas y que quieren hacer su aporte, pues desde luego ese esfuerzo conjunto va a producir el mejor resultado y la idea es que podamos articular toda esta suma de iniciativas que redunde en una mejor atención a las víctimas, en una pedagogía muy clara hacia la paz, a aclarar cualquier duda que haya y podamos disfrutar de lo que ha sido un sueño durante tantos años. Y sin duda aquí estamos en Televisión Regional del Oriente comprometidos también, pues digamos, con ese sueño, con ese anhelo de mejorar la calidad de vida de todos los colombianos y lograr la tan anhelada paz y la convivencia. Doctor Alan, muchas gracias, muy amable por haber compartido este espacio. A usted muchas gracias y sí a la paz. Y sí a la paz. Bueno, muy bien. Bueno, hemos llegado al final de este segmento, pero vamos a continuar con más análisis, más comentarios. Quedan ustedes con la sección deportiva, pero más adelante vamos a ver el caso particular de Santander, cómo se está desarrollando este proceso de reparación a las víctimas. Continuamos en este especial de Oriente Noticias. Me encuentro ahora con el doctor Diego Barajas, él hace parte de la oficina, es el director de la Oficina de Víctimas en Santander. Doctor, con la bienvenida a este espacio de Oriente Noticias. ¿Cuál ha sido el compromiso del gobierno departamental con las víctimas? Bueno, Sabino, muchas gracias a Oriente Noticias. El compromiso del Departamento de Santander con las víctimas es muy importante y lo ha hecho y lo ha materializado a través del Plan de Desarrollo y del Plan de Acción Territorial. En ese sentido, logramos transversalizar toda la política pública de víctimas a través de los componentes de prevención y protección, atención y asistencia, reparación integral, verdad y justicia, y con todos los ejes, pero por sobre todo con la influencia y por supuesto con la instrucción del señor gobernador Didier Tavera, en el entendido de que este principio de la transversalización tenía que hacerse con la participación de las víctimas. Luego entonces siempre lo desarrollamos con la coordinación, la mesa ejecutiva y la mesa de participación de víctimas del Departamento de Santander. Hay muchos municipios en los cuales han venido ustedes realizando trabajo en este tema pues, de reparación. Vale la pena destacar algunos, por ejemplo, Riachuelo, Charalá. ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo va este proceso? Bueno, el proceso de Riachuelo es que el Riachuelo se convirtió en un sujeto de reparación colectiva en atención a la oferta por los procesos de justicia y paz, en donde se avisoraron temas de la realización de hechos victimizantes y unos daños específicos en este corregimiento. En ese sentido, al convertirse en sujeto de reparación colectiva, el Departamento de Santander hizo presencia en este corregimiento para atender las medidas que creyó el Comité de Impulso en ese proceso de concertación con la comunidad que podían resarcir el daño específico producto de los hechos victimizantes allí ocurridos. Y le podemos decir que estuvimos en el Comité de Justicia Transicional Ampliado del municipio de Charalá, Sabino, llevando por primera vez en la historia del corregimiento de Charalá al gobernador encargado, a secretarios de despacho, al andamiaje institucional y a la arquitectura administrativa para ofrecerle a este corregimiento, que ha sufrido el rigor de la guerra, por supuesto, ofrecerle toda la oferta institucional. Llevamos ya contratado a un profesor de música que tanto lo requieren allí, compromisos que tienen que ver con la realización de un parque infantil o de un gimnasio al aire para recuperar y resarcir ese daño ocasionado, sobre todo en los menores. Pero también los compromisos que se hicieron a nivel de los diferentes niveles de gobierno, entre el municipio, el departamento y la nación, para lograr llevar a cabo y desembocar en la materialización de la política pública allí. Recordemos lo que sucedió en Charalá, porque es un sujeto, pues digamos en este caso, de reparación y lo que se ha venido realizando.
El Comité de Justicia Transicional dentro del proceso de reparación colectiva del corregimiento Riachuelo se realizó acá en la parroquia de este bello corregimiento que tiene una historia grande. En los últimos tiempos ha pasado asuntos muy tristes, pero la historia de Riachuelo es muy grande, como la historia del héroe comunero Galán. En este encuentro, en el cual se está buscando la reparación integral mediante las medidas de satisfacción. Entonces, que la oferta institucional que está dando la Gobernación de Santander es absolutamente enorme, en materia de salud, en materia de educación, en materia de deportes. Estamos acá ofreciéndoles todas las prerrogativas y todas las demandas que en su momento en las mesas sectoriales ellos demandaron ante nosotros, hoy estamos cumpliendo acá. Porque mire lo que está sucediendo, no solamente aquí en el municipio de Charalá y en el corregimiento de Riachuelo, el campo se está quedando solo, ¿cierto? El campo se está quedando solo. ¿Por qué se está quedando solo? Por falta de estímulos, por falta de incentivos precisamente a nuestros jóvenes en el campo. Bueno, muy bien, pero un factor fundamental para que la gente no abandone el campo, para que siga trabajando en este paisaje tan bello y tan productivo como es el corregimiento de Riachuelo, es básicamente que desde pequeños los alumnos, los estudiantes aprendan a querer esta tierra. Y hoy aquí en Riachuelo estamos haciendo como el ofrecimiento a Riachuelo de que se conformó un equipo que va a venir a mirar cuál es como la pertinencia del sector para que ese proyecto apunte como a dos cosas, al desarrollo individual de los estudiantes, pero también al desarrollo del contexto, del medio donde están esos estudiantes. Muy bien, pero se trata precisamente de un proceso de diálogo directo, comunidades, Estado. ¿Cuáles son los compromisos del Estado, las responsabilidades del Estado? La formulación de un proyecto para el mejoramiento del acueducto de Riachuelo. Los otros dos puntos importantes era un polideportivo que ellos están solicitando una cubierta. En la vereda La Falda, el ofrecimiento es que les vamos a traer un parque infantil. La comunidad esgrime sus razones, el gobierno también esgrime sus razones y ahí en ese conjunto de diálogo se dan las soluciones que necesita esta bella comunidad de Riachuelo en Charalá. Esperamos que las medidas que podamos implementar puedan contribuir a reconstruir el tejido social, a la visibilización y dignificación de las víctimas y que nos garanticen que los hechos violentos tan duros que vivió esa comunidad nunca se vuelvan a presentar. Este es el caso de Charalá. En el Carare, pues allí está la organización ATCC. ¿Y qué se ha podido realizar? No, Sabino, este sí que es un ejemplo de la articulación de los diferentes niveles de gobierno. Estuvimos trabajando con los municipios de reparación colectiva y en este caso con la ATCC, que tiene influencia en 6 municipios de la provincia de Vélez. Allí logramos llevar un banco de maquinaria agrícola que por supuesto le va a permitir por vocación y pertinencia agrícola el desarrollo, la empleabilidad y la generación de ingresos a esta población víctima. Pero lo logramos hacer a través de un convenio importante interinstitucional y además en los diferentes niveles de gobierno celebrado con la Unidad para las Víctimas. Logramos medidas de satisfacción importantes como la carrera de las víctimas tan promocionada por ustedes que nos ayudaron tanto, en donde la gente se volcó en aras de la conmemoración y solidaridad a correr por las víctimas del conflicto. También atendimos la Semana del Detenido y el Desaparecido, una semana internacional en un hecho victimizante que definitivamente es muy escabroso porque nunca finalmente se recupera, porque usted nunca sabe dónde está su familiar, nunca sabe qué ocurrió con él y es un delito que persiste en la memoria colectiva y por supuesto persiste en su corazón durante mucho tiempo. Pero también logramos estar presentes en todos los temas logísticos que tienen que ver con la certificación, Sabino, del primer municipio de Santander libre de minas antipersonal que fue el municipio de San Vicente y otras tareas muy importantes en Santa Elena de Lopón como también sujeto de reparación colectiva, a donde le está apuntando el departamento de Santander a través del plan de acción territorial, lograr desembocar en la concretización de esta política pública que es la ley 1448 de 2011. También pues se ha recordado un poco sobre Carare, Santa Elena de Lopón. Veamos en estos dos casos particulares, la siguiente información. Este es un hecho histórico, donde la Asociación de Campesinos del Carare, que ya fueron declarados sujetos de reparación colectiva, recibieron de la Unidad Nacional de Reparación a las Víctimas un banco de maquinaria agrícola que les permitirá trabajar de manera técnica más de 20.000 hectáreas. Prácticamente la tecnología agrícola es muy mínima, ¿sí? Aquí prácticamente la agricultura se trabaja de forma tradicional, lo mismo la ganadería. Con este banco de maquinaria que viene con enfoque a trabajar tanto en la parte agrícola como en la parte de pecuaria,
queremos avanzar en busca de mejores resultados en cada una de esas producciones, ¿sí? Poder dar mejores resultados en la producción de maíz, en la producción de yuca, en la producción de plátano, en lo que se va a sembrar, ¿cierto? Y asimismo en la ganadería también cómo vamos entrando, por ejemplo, a otras tecnologías de producir pues mejores praderas, meternos con el tema de pasto de corte, con ensilajes, para mayor producción tanto de carne como de leche. Sembrar la vida es sembrar la paz. Estos son los testimonios de quienes están superando esta historia del conflicto y abren sus corazones a la paz. Estamos empezando una administración, estamos socializando el plan de desarrollo. Lo que más queremos de la India es proyectos productivos. Encarecidamente le pedimos al gobierno nacional el muelle, darle de nuevo vida al puerto, que es la actividad socioeconómica de la India y sobre todo con el municipio de Cimitarra, donde más tiene influencia esta zona del Carare. Recuerdo muchas cosas, pero lo que más recuerdo es todo el recorrido de violencia que hemos vivido aquí, la estigmatización que hemos vivido, y por esa estigmatización de violencia es que estamos haciendo esta actividad hoy en día, para demostrarle a la comunidad, al país, que en medio de la violencia se pueden también alcanzar cosas para beneficio de nuestra región. Lo recuerdo a veces con tristeza y de esto lo recuerdo con alegría, porque eso se lo dejo a los campesinos. O sea, hoy 26 años después está recogiendo los frutos del trabajo de él. De él, sí señor, gracias a Dios Todopoderoso, se le concedió el sueño a él. ¿Cuál era? De tener esos aparatos, pero no está, pero entonces la gente que los disfruten. Una nueva historia se escribe en el corregimiento de la India, donde las autoridades regionales y nacionales hicieron presencia y manifestaron su voluntad en el trabajo para lograr la reconstrucción del tejido social de los habitantes de esta región. Creo que aquí estamos haciendo justicia y reconocimiento. Esa fue una comunidad que le dijo no a la violencia, no permitió aquí la vinculación ni los abusos de la subversión y luego los mal llamados paramilitares. Hoy lo que estamos haciendo es entregando implementos, herramientas para la empleabilidad, para la competitividad, para la productividad. Lo que queremos es que Santander sea recordado por un municipio, por un departamento que sale adelante, es Landázuri, aquí en la India, donde estamos hoy. Esto es muestra de que sí, el Estado tiene que llegar a las zonas más apartadas y que nunca más volverán a estar en el abandono ni en el exilio, y por el contrario estamos aquí haciendo presencia y demostrando que el gobierno departamental, en un compromiso que hicimos, llegaría a todos los rincones y en especial aquí a este bello corregimiento de la India, el municipio de Landázuri. Nadie tiene esta suerte en este país. 2 centros de integración, pero si Dios quiere se va a dejar uno para acá y otro para parte rural de Landázuri. Con la ATCC y con unos amigos dirigentes de Cimitarra se lograron conseguir estos recursos para el centro de integración. Doctor Diego, decía usted al principio, pues el plan de desarrollo tiene contemplado este tema de víctimas, pero también hay otra serie de actividades que usted viene realizando, de programas. ¿Cómo se llaman? ¿En qué consisten? Bueno, Sabino, eso es muy importante además porque le permite al departamento de Santander brillar a nivel nacional. Nosotros en el plan de desarrollo transversalizamos la política pública, pero el instrumento que operativiza esa estrategia puesta en el plan de desarrollo es el plan de acción territorial. Y allí logramos establecer una dinámica importantísima en concurso con la Mesa de Participación de Víctimas, que tiene que ver con la elaboración y formulación del plan de acción territorial. Y ese plan de acción territorial nos permite determinar, digamos, programas, proyectos, beneficiarios en toda la oferta institucional que tiene el departamento para esta población. Y lo hicimos el 30 de junio, aprobado por Comité de Justicia Transicional, y allí podemos decirle y garantizarle que por el recurso propio para las víctimas del conflicto del departamento de Santander contarán con más recursos en atención al principio de gradualidad de la Ley 1448, artículo 18, contarán con más recursos que el que con el contaron en el cuatrenio anterior, había consideración a las necesidades tan sentidas de esta población víctima. Bueno, doctor Diego, muchas gracias por su participación en este espacio, muy amable. Para usted, Sabino. Llegamos de esta manera al final de este especial de Oriente Noticias, a su parte final. Nos veremos como siempre aquí todos los domingos a través de Televisión Regional del Oriente. Tengan ustedes un feliz resto de tarde.